pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María. La familia, joya de la humanidad. Bienvenido aquí a tu espacio, Armada Blanca, donde juntos hemos descubierto tantas cosas que Dios quiere revelar a nuestras vidas para caminar felices. Y el día de hoy vamos a estar basándonos en la Familiares Consorcio. Es una exhortación apostólica escrita por Juan Pablo II y agrego yo, el grande Juan Pablo II. Y la verdad es que Dios nos ha hecho para ser felices en familia. No podemos ignorar que la familia es la joya de la humanidad. No podemos ignorar que la familia acoge la vida, que la familia otorga los principales valores sociales, humanos, y que en este momento está amenazada tal vez como nunca. Hemos tenido tantos avances de la ciencia, de la tecnología, pero en algunos aspectos nunca hemos estado en más peligro. Y bien, el bien precioso del matrimonio y de la familia se da solo con la aceptación, amigos, del Evangelio. Si se realiza de manera plena toda esperanza puesta legítimamente en el matrimonio y en la familia. Pero para defender a la familia hay que valorarla, hay que observarla, qué nos da la familia y qué sería la familia, o más bien la sociedad sin la familia. Queremos suplantar a la familia y hacer como que no existe. Queremos inclusive sustituir a la familia, decir, bueno, no pasa nada si la familia no está, basta que nazcan los seres humanos y no hay problema, todo lo demás es fácil darlo, es fácil formarlo. No, nada más lejos de la realidad. Y la verdad es que hay que conocer la situación, dado que los designios de Dios sobre el matrimonio y la familia afectan al hombre y a la mujer en su concreta existencia cotidiana. Dios nos ha regalado las pautas, sobre todo el amor, que es la ausencia de egoísmo. Y acuérdense que en el matrimonio, por ejemplo, los enemigos a muerte del amor son el egoísmo y la rutina. Y en la familia es donde nuestra capacidad y nuestra misión y nuestra vocación se realizan en plenitud, se aprenden. El niño se siente acogido en familia. Y bueno, son a su vez las familias implicadas en las presentes condiciones del mundo las que están llamadas a acoger y a vivir el proyecto de Dios sobre ellas. ¿Por qué? Porque la familia natural va a ser siempre un varón, una mujer y sus niños. Sí, el matrimonio es cuando este varón y esta mujer ponen en las manos de Dios y piden la bendición de Dios para este proyecto. Y entonces el matrimonio se convierte en matrimonio de tres: Cristo, la mujer y este varón, que con un amor sincero y fecundo se comprometen para siempre. Pero ¿cuál es, amigos de Armada Blanca, la situación de la familia hoy en el mundo? Bueno, pues Juan Pablo II en la Familiares Consorcio nos dice: la situación en que se halla la familia presenta aspectos positivos y aspectos negativos. Signo, los unos, de la salvación de Cristo operante en el mundo, y signo, los otros, del rechazo que el hombre opone al amor de Dios. Queremos vivir al margen de Dios. Queremos sacar a Dios de nuestras vidas y de nuestras familias. Y no hay cosa más lacerante y que quite tanto sentido y totalmente el sentido como hacer esto. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Adán y Eva corrieron a Dios de sus vidas, corrieron a Dios de su corazón y ellos mismos se expulsaron del paraíso. Porque una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia, por ejemplo, de los cónyuges entre sí. Otra situación actual, las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos. Otra de ellas, amenazantes, las dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia
en la transmisión de los valores y el número cada vez mayor de divorcios, con la plaga del aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización y la instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional, esto va directamente a dañar y a minar lo que es la vocación de la familia. ¿Qué hemos estado viviendo en México? Este riesgo latente, completo, de que un gobierno que nosotros hemos elegido y que se dice democrático, que no se mete en la vida y los valores de cada persona, porque, bueno, un gobierno de democracia relativista se vuelve totalitario. Un gobierno que quiere inclusive formar o deformar a nuestros propios hijos ya es un gobierno como aquel que tuvieron los rusos en el comunismo, en el cual se tomaba a los pequeños, se llevaban a unos colegios especiales, se les adoctrinaba, se les educaba con la ciencia, con la biología, con las matemáticas, pero también se les educaba la mente. Y entonces se les cerraba su corazón a Dios. Ahora tenemos el riesgo en muchos países de que se suplante el rol de los padres de formar y educar a sus hijos, y que este rol lo tome autoritariamente, siempre hablando de falsas libertades, aquellos que gobiernan. Y así la vida en muchas ocasiones no se ve ya como una bendición, fíjate, en todos estos conceptos, porque también nos están metiendo desde las grandes organizaciones internacionales esta mentalidad antivida como si la vida fuera algo, como un peligro del cual hay que defenderse. Qué triste, qué triste. Solamente de la familia nace la vida, solamente de hombre y mujer nace la vida, la familia natural. Qué triste ver que, como dice Juan Pablo II, se ve más la vida como un peligro del que hay que defenderse que se vea como una bendición. Y la situación histórica en que vive la familia se presenta, pues, como un conjunto de luces y sombras en la actualidad. ¿Tú qué percibes? ¿Tú qué percibes de amenazas para tu familia, para la formación de tus hijos, para la fidelidad que tú puedes tener en pareja, para lo que esperas tú, joven, de tu propia familia? Y nos dice Juan Pablo II que la situación histórica en que vive la familia se presenta entonces así. Unas cosas las vemos con luces y otras con sombras. Esto revela, amigos, que la historia no es simplemente un progreso necesario hacia lo mejor, sino más bien un acontecimiento de libertad, más aún, un combate entre libertades que se opone entre sí, es decir, según la conocida expresión de San Agustín, escuchen esto, un conflicto entre dos amores, el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí y el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios. Así es el alma humana, es un combate espiritual del cual nos habla el Evangelio, en aquel en que el amor de Dios es tan grande que al apreciar a Dios con su belleza, con su perfección, te hace sentir hasta un cierto desprecio por tu falta de amar bien, por tu falta, por tu mezquinidad, por tu infección que tienes en el pecado, y hasta te desprecias a ti mismo. O si no, puedes pasarte del otro lado y tener un gran amor por ti mismo que te lleve hasta el desprecio de Dios. ¿Y qué es sino desprecio de Dios? Lo que eligen aquellos gobiernos que pretenden sacar a Dios de la vida de sus ciudadanos. ¿No es eso? Pues hay un influjo de la situación en la conciencia de los fieles. Y la verdad es que hay que estar muy atentos para mantenernos inmunes del oscurecerse de los valores fundamentales y colocarnos como conciencia crítica de esta cultura familiar y como sujetos activos de la construcción de un auténtico humanismo familiar. Hay que tratar de vivir el humanismo en familia. Entre los signos, amigos, más preocupantes de este fenómeno, los padres sinodales han señalado en particular la facilidad del divorcio
y del recurso a una nueva unión por parte de los mismos fieles. ¿Qué otra cosa? La aceptación del matrimonio puramente civil. ¿Cuánta gente se une ya nada más a nivel civil? Yo ya no quiero que Dios esté en medio de esto que yo he decidido. Dios me estorba, ¿sí? O si no, también en contradicción con la vocación de los bautizados a desposarse en el Señor, ¿verdad? La celebración del matrimonio, sacramento, como sacramento no movidos por una fe viva, sino por otros motivos. Hay gente que no solamente se casa por amor, que no solamente se une en lo civil por amor, sino que se llega a unir por conveniencia. Por ejemplo, en los países del este europeo, que era comunista, que trataban las chicas de casarse con extranjeros del bloque que no era comunista, sino capitalista, para salir de aquella situación en la que estaban viviendo. Cuántas amenazas a la familia, pero el Rey, el poderoso, el sanador, el restaurador, está siempre de parte de la familia, y ese es Dios Padre. Estamos aquí en Armada Blanca. Estamos meditando sobre la familia, la joya de la humanidad, y sobre las amenazas, las luces y las sombras, sobre la familia, esa institución creada por Dios y a semejanza de Dios. Y estamos también viendo cómo en la parte de las sombras hay un humanismo muy mal entendido, que no es humanismo, porque el verdadero humanismo toma en cuenta la misma naturaleza del hombre, y el hombre es un espíritu encarnado en busca de un sentido profundo de eternidad. Se le quiere quitar al hombre esta necesidad de eternidad y llenarla con un montón de falsas libertades. Así es que el nuevo humanismo no apartará a los hombres de su relación con Dios, dice Juan Pablo II, sino que los conducirá a ella de manera más plena. Y sí, se hace pues necesario recuperar por parte de todos la conciencia de la primacía de los valores morales. ¿Y qué son los valores? Los valores son, dicen algunos, lo que te capacita para alcanzar un fin. Los valores, creo yo, son las raíces profundas. Son lo que da sentido a tu vida. Son los tesoros, la cosa más importante para ti en tu vida, ¿sí? Así que estas raíces no se ven, pero hacen al árbol crecer, florecer y dar fruto. Y sin ellos, el hombre se queda sin raíz y este árbol puede caerse muy fácilmente. Así es que hay que volver a comprender el sentido último de la vida y de sus valores fundamentales, porque es el gran e importante cometido que se impone hoy en día la sociedad para renovarse. Hemos avanzado muchísimo en la ciencia, pero sin sabiduría. Es muy diferente ser un científico a ser un sabio. Un científico es simplemente aquel que se ha esmerado tanto en conocer una realidad. Pero no quiere decir que este hombre sea un sabio. Puede ser especialista en una cosa y carecer del más importante, que es el sentido común y el sentido de la vida. Así es que la ciencia está llamada a ser aliada de la sabiduría. Por eso, la ciencia no puede hacer cosas que van en contra del hombre mismo y de su dignidad. Me preguntaba ayer un joven, ¿y qué tiene de malo la renta de úteros? Mira, ¿qué tiene de malo? Primera cosa, la mujer está hecha para ser amada por el hombre, no para ser usada por el varón. Si tú a esa mujer no la tomas como algo valioso, como hija de Dios, y le dices te amo para toda la vida y te quiero conmigo, y entonces sí, se entregan ambos su intimidad, bueno, la estarás usando en la inseminación artificial, en la prueba de úteros, ¿sí? En la renta de úteros. ¿Cómo? Bueno, a esa mujer le introduces en su virginidad, no la ama, sí, la estás usando como una cosa. Esta mujer concibe en su vientre y esta chica empieza a formar dentro de su vientre la naturaleza misma, el designio de Dios, un nuevo ser humano.
un ser humano que ella venderá. Ella venderá a su propio hijo, por eso se llama renta de vientres. Ella vende a su propio hijo. Y aparte, ese vínculo que se crea entre madre e hijo, la sufre el bebé. ¿Sí? Este bebé es arrancado del lado de su madre. ¿Por qué? Porque a alguien se le antoja tener a un bebé, cueste lo que cueste. Porque está pensando solamente en sí mismo. ¿Se fijan cómo la tecnología, la ciencia, debe de ser siempre aliada de la sabiduría? El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría. Y ya lo hemos visto en los problemas de los reactores nucleares de Japón. Nos hemos sentido como dioses. Hemos querido controlarlo todo. Y somos tan pequeños, somos tan frágiles y somos tan defectibles. Así que ahora estamos en riesgo todos de contaminarnos con esta radiación, porque en cuanto se mueve uno de los factores que ya no podemos controlar, como la naturaleza, el viento, los temblores, el fuego, etc., se nos van las cosas de las manos y que parece un avance, se vuelve contra el hombre. La educación de la conciencia moral, que hace a todo hombre capaz de juzgar y de discernir los modos adecuados para realizarse según su verdad original, se convierte así en una exigencia prioritaria e irrenunciable. De tal sabiduría, todo hombre ha sido hecho partícipe por el mismo gesto del Creador. Nosotros, buscando en el fondo de nuestro corazón, encontraremos la verdad. Ayer escuchaba y veía un documental sobre la crianza de unos caballos españoles preciosos en Santander. Y ahí decían ellos que vendían semen de estos caballos y lo mandaban a diferentes partes de España para que se mejorara la raza. Ok, son criaturas, pero fíjense lo delicado. A veces inseminan también a las yeguas que son hijas directas, o sea, inseminan a las yeguas con el semen de su padre. Pero decía este hombre, pero no lo hacemos tanto, porque esto sí, marca las cosas buenas, pero también marca mucho las cosas malas. Juan Pablo II, en este documento, en esta exhortación apostólica maravillosa, habla de la gradualidad y de la conversión. Y dice así: a la injusticia originada por el pecado, que ha penetrado profundamente también en las estructuras del mundo de hoy y que con frecuencia pone obstáculo a la familia en la plena realización de sí misma y de sus derechos fundamentales, debemos oponernos todos con una conversión de la mente y del corazón, siguiendo a Cristo, crucificado, en la renuncia al propio egoísmo. Semejante conversión no podrá dejar de ejercer una influencia beneficiosa y renovadora incluso en las estructuras de la sociedad. Qué comentario tan atinado, qué afirmación tan clara. ¿Por qué? Porque aún con las amenazas con las que corren los países de la América Latina y muchos países en el mundo en contra de la vida, del matrimonio, que son todas y se funden en una sola raíz, que es el egoísmo humano, ¿cómo las podemos combatir? Las podemos combatir con ganar las almas para Cristo, con volverlas hacia Dios, con volverlas hacia el amor, con volverlas hacia su verdadero origen, que es la ausencia de egoísmo, que es el amor mismo. Conquistemos los corazones para Dios y así tendremos hijos e hijas de estas familias nuevas que quieren volver a Dios, que quieren vivir de cara a Dios, que quieren encaminarse a Dios junto con sus pequeños y con sus hijos, respetando la vida del que viene en el vientre, respetando la inocencia de los niños, respetando la fidelidad en nuestro matrimonio y respetando a Dios como centro del hombre. Porque Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor. Lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Y ahí es donde vamos a ser felices y a realizarnos. Dios es amor, dice Juan Pablo II, y vive en sí mismo un misterio de comunión personal, de amor.
creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión, porque el amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Cuando tú vives el egoísmo, no te encuentras más que con un sinsentido, no gustas la vida, no te sientes pleno, y así como decía Viktor Frankl, a más se busca el placer, menos se encuentra. Así sucede con lo que es un atentado contra el ser humano. En cuanto a espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo, informado por un espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en esta su totalidad unificada. Somos felices en el darnos. Somos felices en la unión. Somos plenamente felices y llenos de sentido en la fidelidad, en el cuidado de la familia. Porque el amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual. El amor entre esposos se manifiesta en cada uno de los rostros de nuestros niños, en cada una de las vidas de nuestros niños. Porque el único lugar que hace posible esta donación total es el matrimonio, ¿no es así? Yo les digo a los jóvenes otra frase de Juan Pablo II. Quien no es capaz de decirle a una mujer que la ama para toda la vida y que la quiere para toda la vida, no es digno de decir que la ama ni siquiera un solo día. El amor verdadero implica un para siempre e implica una exclusividad. Y esto lo deben de saber los jovencitos, tus hijos adolescentes, tus hijos en su juventud. Y sí, esta fidelidad, lejos de rebajar la libertad de la persona, la defiende contra el subjetivismo y el relativismo y la hace partícipe de la sabiduría creadora. Que tus hijos sean sabios en dar amor. Estás aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Qué hermoso tener en la mente la imagen de nuestro Papa, Juan Pablo II el Grande, delante de las Naciones Unidas, defendiendo a la familia y defendiendo a la vida. Y dice así: repito nuevamente lo que dije en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1979. Acuérdate que el aborto fue aplicado en las leyes estadounidenses como un derecho en 1973. Deseo expresar el gozo que para cada uno de nosotros constituyen los niños, primavera de la vida, anticipo de la historia futura de cada una de las patrias terrestres actuales. ¿Y no es así? Es el futuro de cada patria. Y parece como si fuera un peligro del cual librarse. Ningún país del mundo, continúa Juan Pablo II, ningún país del mundo, ningún sistema político puede pensar en el propio futuro si no es a través de la imagen de estas nuevas generaciones que tomarán de sus padres el múltiple patrimonio de los valores, de los deberes y de las aspiraciones de la nación a la que pertenecen, junto con él de toda la familia humana. Así es que los bebés son una riqueza. La familia que nace es el futuro de la humanidad al que no debemos temerle. La solicitud por el niño, incluso antes de su nacimiento, desde el primer momento de su concepción y a continuación en los años de la infancia y de la juventud, es la verificación primaria y fundamental de la relación del hombre con el hombre. A esto es, la preocupación del hombre por el hombre, sobre todo se da en el respeto a la vida naciente, a la vida que se concibe en el vientre. Y como bien decía en un discurso maravilloso Jorge Scala, argentino, que Dios te bendiga por todas las verdades que Dios dice a través de tu boca y de tu corazón abierto a la vida y a la verdad, Jorge Scala. Aquello que se está formando en el vientre de una madre nunca se ha sabido
que de aquello que se forma en el vientre de una madre, aunque sea de 1 o de 6 células, vaya a derivar en que la mujer tenga como hijo un pato, o tenga como hijo un cervatillo o una yegua. No. Eso que se forma en el vientre de la madre da siempre como resultado un bebé, un niño, un individuo de la especie humana. Y la acogida, el amor, la estima, el servicio múltiple y unitario, dice Juan Pablo II, material, afectivo, educativo, espiritual, a cada niño que viene a este mundo, deberá constituir siempre una nota distintiva e irrenunciable de los cristianos, especialmente de las familias cristianas. Y esto me recuerda la carta maravillosa a Dioñeto. ¿Cuál es la carta a Dioñeto? Esa carta donde un romano le escribe al emperador cómo son estos famosos cristianos. Y dice en esa carta, que les voy a deber porque me hubiera encantado mencionárselas en este momento, podérselas leer, y no tengo a la mano, pero en esta carta menciona: ellos no comparten el lecho con cualquiera, y ellos no se deshacen del fruto de su vientre. Imagínate, ya desde el siglo I o II, había quien trataba de deshacerse del fruto de su vientre, y la verdad es que la iglesia, esa iglesia que estaba naciente, sí, que había nacido con la resurrección de Cristo, con su muerte y resurrección, ha estado siempre a favor de la vida. Desde el siglo I está a favor de la vida. Nunca ha estado de un lado y después se ha pasado del otro. Está a favor de la vida, porque el regalo más grande de Dios es la vida misma y la libertad de amarle. Y la Familiares Consorcio, en su artículo 30 o número 30, dice: algunos se preguntan si es un bien vivir o si sería mejor no haber nacido. Qué triste. Dudan de si es lícito llamar a otros a la vida, los cuales quizás maldecirán su existencia en un mundo cruel cuyos terrores no son ni siquiera previsibles. Otros piensan que son los únicos destinatarios de las ventajas de la técnica y excluyen a los demás, a los cuales imponen medios anticonceptivos o métodos aún peores. Otros todavía cautivos, como son de la mentalidad consumista y con la única preocupación de un continuo aumento de bienes materiales, acaban por no comprender y por consiguiente rechazar la riqueza espiritual de una nueva vida humana. Fíjate, hay riqueza de espíritu en cada vida que nace. ¿Por qué? Porque no nada más vienen unas células en ese vientre de la madre, sino que viene ¿qué? Viene un espíritu. Y ese espíritu no lo destruyes tú, si con el aborto. Ese espíritu no realiza su proyecto para el cual fue creado y para el cual lo encarnaron en este mundo, sino que regresa al Padre abortando la propia voluntad de Dios Padre. ¿Verdad? Continúa Juan Pablo II diciendo: la razón última de estas mentalidades es la ausencia en el corazón de los hombres de Dios. Esa mentalidad, el amor de Dios vence todos estos miedos que trae esta mentalidad antivida. Por ello, porque dice el mismo Juan Pablo II, ha nacido así una mentalidad contra la vida, anti-life mentality, como se ve en muchas cuestiones actuales. Piénsese, por ejemplo, en un cierto pánico derivado de los estudios de los ecólogos y futurólogos. ¿Cómo ven? Ecólogos y futurólogos sobre la demografía, que a veces exageran el peligro que representa el incremento demográfico para la calidad de la vida. Y en el 2000, se los recordamos, toda la humanidad que habíamos parados en el estado de Texas. ¿Cómo es posible que aseguren que la tierra no tiene suficiente para darnos? Es el corazón humano, envilecido y lleno de egoísmo, el que no tiene para dar. De dar a los demás y a los más pobres, porque simplemente si los países ricos, millonarios, le condonaran su deuda a los países pobres, como dice en otro discurso Juan Pablo II en África, sería suficiente
para que ellos empezaran a recuperarse. Pero la Iglesia cree, hermanos, firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Juan Pablo II defiende inclusive a los bebitos con síndrome de Down formándose en el vientre materno. Y llama a esta concepción de niños perfectos, ¿no? O sea, donde no quieren nada que no esté apto, entre comillas, para lo que se considera apto en esta humanidad tan contrariada y tan ciega. Contra el pesimismo y el egoísmo que ofusca el mundo, la Iglesia, hermanos, está en favor de la vida, y en cada vida humana sabe descubrir el esplendor de aquel sí, de aquel amén, que es Cristo mismo. Al no que invade y aflige al mundo, contrapone este sí viviente, defendiendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan la vida. Así es. Todo el proyecto de Dios se lleva a cabo en un sí. El proyecto de que Jesús viniera al mundo se necesitó de un sí de una adolescente. Y aquí estamos. Él pagó con su sangre nuestra entrada al cielo. Pagó nuestras deudas. Así es que ese sí es el que tienen que tener las madres, aun aquellas que han cometido una equivocación, pero con la que contó nuestro Señor para regalar una nueva vida en su proyecto perfecto. ¿Sí? Tienen que contraponer a esta cultura de muerte que dice un no, deben de contraponer ese sí, sí a la vida, sí confío en ti y sí confío en que tú eres el amor mismo y me vas a ayudar con esto. Por eso la Iglesia condena como ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia todas aquellas actividades de los gobiernos o de otras autoridades públicas en el mundo que tratan de limitar de cualquier modo la libertad de los esposos a una decisión sobre sus hijos. Tengo un par de amigos de la Armada Blanca, Carlos de Amparo Aguilera. Ella, con un problema de lupus, se embaraza y le dicen: estás loca. No vas a poder seguir tomando tu medicamento para el lupus estando embarazada. Pero si lo tomaba podía dañar al bebé, así es que ella decidió decir este sí, este amén. Y siguió con su embarazo, confiando en Dios Padre y en su misericordia. Y saben que cuando nace este niño, Giovanni, completamente sano, un niñito que en este momento tiene casi 2 años, una cara de niñito Jesús hermosa, le decían: opérese, líguese, ya tiene 4 niños, ¿cómo es posible? Pásenla otra vez a la sala de allá. No quiero. No, hijita, no entiendes, decían las enfermeras. Tienes que ligarte. Sí, pásenla. No quiero. Le vamos a hablar a tu esposo porque seguramente tú no entiendes que es riesgoso que te abras a la vida. No. Llaman a Carlos y le dicen: se tiene que ligar. Y dice: mi esposa ha dicho que no. Y no pueden pasar sobre la libertad que nosotros tenemos de procrear otros hijos. ¿Cuánto valor tienes que tener, familia moderna, familia actual, para decidirte por la vida? Y la vida es el máximo regalo y la máxima entrega, e implica siempre un sí, un amén, un sí sostenido. Estás aquí en Armada Blanca. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Qué lindo este tema, la familia, joya de la humanidad. Tan poco valorada y a veces tan despreciada y a veces tomada como una cárcel para aquellos que no quieren servir al amor. Pero para aquellos que la han defendido, cuánto sentido cobra nuestra vida al vivir en familia y cuánta felicidad auténtica nos concede. Aquí hay un punto muy importante que señalar estudiando a la familia: el derecho y el deber educativo de los padres. Dice el Concilio Vaticano II: puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y por tanto
hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. ¿Cuánto me tocó ver en Italia que porque los dos papás tenían que trabajar, los niños, los pequeñitos, se formaban con sus abuelos? No es lo mismo la educación que imparte a un abuelo desde chico y durante toda su adolescencia a un jovencito que aquella que pueden brindar los padres. Debemos de privilegiar estos momentos. Es más, las empresas, a las madres que están criando y formando hijos, deben de concederles especiales prestaciones a estas mujeres, así como aquella prestación de amamantar a sus niños, tener guarderías dentro de las empresas grandes. Qué empresas tan sanas, qué empresas tan progresistas. Esas son las verdaderas empresas sociales, socialmente responsables, porque la familia es, dice Juan Pablo II, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales. Yo siempre les he recordado en Valora cómo una familia enferma, una familia más bien sana, no arroja delincuentes a la calle. ¿Y cuántos de los niños que están en este momento en los tutelares de menores son hijos de una familia enferma? Una familia que no se tomó el tiempo de educar a sus niños en las virtudes humanas. Una familia a la que alguien se les suplantó y quiso darles la educación saltando a los padres. Así es que, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos, ¿por qué? Porque este amor es único. El amor que hay de un padre a un hijo y de un hijo a un padre es único. Nadie, entre dos amigos nunca se va a poder tener, entre dos compadres tampoco, entre dos mujeres tampoco. La relación entre padre e hijo es única solamente de la familia, como insustituible e inalienable, y que por consiguiente, amigos, no puede ser relegado, delegado o usurpado por otros. Estas políticas, a veces públicas, quieren pretender que en la escuela se les imponga como una formación moral, ¿sí?, los derechos humanos internacionales, que muchas veces no parecen derechos humanos, ¿sí?, y van exactamente en contra de la formación del hombre, de la inocencia de los niños. Los libros de texto de biología, en el cual se les hace ver la sexualidad humana como algo del cual ellos son dueños y pueden libremente, ¿sí?, acceder a cualquier tipo de práctica y de preferencia con tal de no tener consecuencias, entre comillas, físicas. La consecuencia física de contagiarse de SIDA, la consecuencia física de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual y la consecuencia física de quedar embarazados. Pero disculpen, estas consecuencias físicas ni siquiera son controlables, ni con el condón, ni con los anticonceptivos que van a dañar el cuerpo de la mujer, sino, híjole, si algún ginecólogo me está escuchando, se va a ir para atrás. Pero ve y estudia delante de la presencia de Dios lo que se propone para la mujer en cuanto a anticonceptivos se refiere. ¿Por qué? Porque se saca de su ritmo normal, de su marcha natural, el cuerpo maravilloso de la mujer, fábrica de la vida. Así es que este amor no puede ser suplantado, y la educación que tú le das a tus hijos tampoco. Y en estos libros de texto, de veras que se atropella la inocencia del niño. Se le quieren proponer también el cómo y facilitarle las relaciones entre el mismo sexo. Y esto atenta contra la inocencia, contra el pudor natural, contra la pureza del niño. Por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno, que encuentra en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio de la vida. Así es que el amor de los padres se transforma de fuente en alma y por consiguiente en norma, que inspira y guía toda la acción educativa concreta. El niño no aprende nada si no se siente amado, no aprende valores si no se siente amado, no aprende buenas costumbres si no se siente amado, y no aprende a amar si no se sabe amado.
Así es que hay que enriquecerla con los valores de la dulzura, de la constancia, de la bondad, del servicio, del desinterés, del espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor. Y no es cierto que aquellos que somos padres hemos entendido a profundidad el valor del sacrificio. Pues hay que abrir sobre todo el corazón de nuestros hijos al amor. Pero ellos, observándonos cómo amamos a los demás y cómo los amamos a ellos. Pero quiero hablar, antes de terminar, de la función social y política de la familia, a la cual Juan Pablo II nos hace grandes referencias. Abrir la puerta de la propia casa y más aún la del propio corazón a las peticiones de los hermanos, al compromiso concreto de asegurar a cada familia su casa, por ejemplo. Sobre todo la familia cristiana está llamada a escuchar el consejo del apóstol. Sed solícitos en la hospitalidad, abrirnos a los otros seres humanos. Y algo muy importante, la función social de las familias está llamada a manifestarse también en la forma de intervención política. Es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. En este sentido, las familias deben de crecer en la conciencia de ser protagonistas de la llamada política familiar y asumirse la responsabilidad de transformar la sociedad. De otro modo, las familias serán las primeras víctimas de aquellos males que se han limitado a observar con indiferencia. La llamada del Concilio Vaticano II es a superar la ética individualista, y entonces vale también para la familia. Así es que la sociedad debe de estar al servicio de la familia. Ciertamente la familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa y en la promoción del bien de todos los seres humanos y de cada hombre, pero la sociedad, y más específicamente el Estado, deben reconocer que la familia es una sociedad que goza de un derecho propio y primordial. El Estado no puede ni debe sustraer a las familias, amigos, aquellas funciones que pueden igualmente realizar bien por sí solas o asociadas libremente, sino favorecer positivamente y estimular lo más posible la iniciativa responsable de las familias. El bien de la familia constituye un valor indispensable e irrenunciable para la comunidad civil. Así es que el Estado debe de dejar la familia lo que bien sabe hacer la familia. Debe de proteger a la familia por protección propia de la sociedad. Así es que las familias debemos de ser parte activa y pedir al Estado el respeto de lo que aporta la familia a cada ser humano. Una familia sana, una familia feliz, no da más que ciudadanos tranquilos, ciudadanos pacíficos, ciudadanos productivos, ciudadanos alegres, ciudadanos positivos a la sociedad. Y allí, donde falta la familia, falta el amor de la familia, donde la familia no forma ni ama, allí hay una herida social inmensa, hay una herida que no puede el Estado fácilmente subsanar. Así es que, ¿cuánto tenemos que aprender de lo que ha de veras escrito para toda la sociedad nuestro gran Papa, Juan Pablo II, ¿verdad? Así es que estos deberes de los padres nadie los puede tomar, nadie puede suplantar a nosotros padres de la preparación de cada individuo humano para una sociedad que sea una sociedad que viva el Evangelio, una sociedad que ame la vida, una sociedad que mate constantemente el egoísmo de los seres humanos. Y acaba Juan Pablo II también haciendo mención de la Virgen, que la Virgen María, como es madre de la Iglesia, sea también madre de la Iglesia doméstica. Y gracias a su ayuda materna, cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña iglesia en la que se refleja y reviva el misterio de la Iglesia de Cristo. Sea ella esclava del Señor, ejemplo de acogida humilde y generosa de la voluntad de Dios. Así es que, a ejemplo de María, digamos este sí, este amén a la vida,
en contra de esta cultura de muerte que dice su no. Tantas familias estamos diciendo sí, y este sí ha de ser fecundo, y Dios lo ha de tomar para hacernos unos ciudadanos felices en esta humanidad que está tan necesitada de la verdad y de la vida. Esto fue Armada Blanca.